En esta parte 2A vamos a ver la parte de visualización de flujo, y el estudio teórico de los medios continuos será lo que va a ser la parte 3. Bien, habíamos visto clasificación de flujo, y ahora lo que vamos a ver son los métodos de solución y las técnicas básicas que vamos a utilizar en este curso. Habíamos descrito de que el estudio podía ser analítico o el estudio podía ser experimental. Si el estudio era analítico, teníamos o bien análisis diferencial, que era estudiar qué pasaba con la partícula fluida, y teníamos análisis integral, que estaba relacionado con el concepto de volumen de control. Vamos a ver un ejemplo en donde lo que se pretende aquí es calcular la fuerza que este pedestal de este radar ejerce sobre el suelo a partir de un flujo de viento que se tiene en la entrada. Entonces aquí, para estudiar el problema, lo que puedo hacer es definir un análisis integral. Entonces generalmente las soluciones que se obtienen van a ser utilizando flujo, lo que habíamos visto 1D, donde el 1D incluye el concepto de direccionalidad y dimensionalidad, y esto nos sirve para imponer las condiciones de contorno sobre este volumen de control. Entonces vamos a tener un flujo en la entrada, vamos a tener condiciones aquí que pueden ser de flujo de presión, acá vamos a tener lo mismo, condiciones de flujo de presión, y esto me va a permitir calcular de una manera bastante aproximada el valor de esta fuerza. Si ahora lo que yo pretendo es estudiar qué pasa acá en función de una distribución de presiones que yo tengo aquí, lo que tengo que hacer es un análisis diferencial, porque con valores medios no me alcanza. Tengo que ver cómo interactúa el flujo en toda la superficie del radar para poder ver qué distribuciones de presiones tengo acá y poder así calcular la solución del problema. Entonces acá tendría que ser más cuidadoso en las condiciones que impongo para poder ver cómo se va a comportar el flujo aquí adentro, cosa que aquí antes no nos interesaba, era una caja negra esto. Entonces acá el flujo va a ser 3D y vamos a visualizar patrones de flujo. Esto está muchas veces en el ámbito de lo que se llama CFD, que es Computational Fluid Dynamics, y es una herramienta muy potente y de uso muy común actualmente. La tercera manera de ver las cosas es que lo que yo voy a hacer, en función de las respuestas que yo quiera, plantear experimentos más o menos sofisticados, pero la solución experimental es la más importante, en el sentido de que es la más fiable de todas, siempre obviamente que esté midiendo con cuidado y haciendo bien los análisis de error y todo lo que corresponde a las soluciones experimentales. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las soluciones analíticas se contrastan contra soluciones experimentales, que son las que sirven como patrón. Entonces, relacionado con la solución de mi problema, es que vamos a ver las técnicas de visualización de flujo, y hay muchas herramientas para poder visualizarlo en función de cómo está definido el campo de velocidades, por ejemplo. Entonces yo quiero describir el movimiento del flujo a través de su visualización. Entonces existen distintas técnicas, hay varias técnicas más que esta, pero estas serían las básicas que vamos a discutir en este curso, lo que serían líneas de corriente, líneas de trayectoria o de senda, líneas de tiempo y líneas de traza. Fíjense que acá les estoy poniendo el nombre en inglés. Yo estoy bastante más acostumbrado a utilizar el nombre en inglés por una cuestión de costumbre. La pregunta ahora es: ¿por qué visualizar flujos? Si lo que yo voy a es tratar de obtener valores cuantitativos de problemas de mecánica y fluidos, como les contaba recién, si quiero un detalle de lo que le pasa al sólido que interactúa en el fluido en toda superficie, tendría que estar resolviendo ecuaciones diferenciales para las partículas fluidas y no ecuaciones integrales. Esto implica que me tengo que meter adentro del volumen de control y ir resolviendo la ecuación diferencial punto a punto para todo ese dominio de cálculo, lo que implicaría una integración de una superficie que es compleja y algo que a mano no se puede hacer. Generalmente se hace mediante CFD. Entonces, el problema que tengo yo ahora es
que esas ecuaciones, si no las puedo resolver con métodos computacionales, son muy difíciles de resolver a mano. Alternativamente, puedo hacer experimentos para visualizar los flujos y esto me va a permitir conocer muchas de las características del campo del flujo. Y a partir de esas características puedo determinar algunas de las otras. Por ejemplo, a partir de un campo de velocidades podría determinar un campo de presiones. Entonces, el propio fluido al fluir está resolviendo el problema y esta visualización hoy día puede también hacerse mediante CFD. Entonces, aquí tienen ejemplo de cómo estoy mirando cuantitativamente las cosas, porque, por ejemplo, estoy viendo qué ocurre acá con las líneas de corriente en esta cascada de Álava. Esto es una simulación de una turbina en donde, en vez de tener el problema axisimétrico, lo que está es una cascada de Álava, que significa desarrollarla en la superficie plana y poder así estudiar de una manera más fácil qué pasa en el flujo entre álabes, etcétera, etcétera. Acá es algo que ustedes ya conocen, han visto alguna vez, que un túnel de viento en donde yo lo que tengo son líneas de corriente que me permiten ver qué pasa con los coeficientes de fricción en este coche. En este caso, lo que yo tengo es un elemento que se mete dentro de un túnel de viento y estos trazadores, que son cintitas, me indican donde hay flujo recirculante, mayor efectos de la turbulencia, y así puedo observar claramente el comportamiento del flujo en distintos elementos que interactúan con estos flujos. Como bien indicaba, aquí este experimento es solo cualitativo, porque de alguna manera me permite ver patrones de flujo, pero no medir valores de velocidad. En este caso, sí estoy midiendo valores de velocidad en puntos muy pequeñitos. Esto es una técnica que se llama Laser Doppler Velocimeter, y lo que estoy haciendo es, mediante técnica de rayo láser, generar un volumen de control muy pequeñito acá, y puedo contar partículas que van pasando por acá, y entonces de alguna manera determinar a qué velocidad van. La alternativa, como lo planteaba hace un momento, es visualizarlo a través de mecánica de fluidos computacional, que es resolver las ecuaciones integrales o diferenciales dependiendo del tipo de método numérico que esté utilizando, y poder así visualizar flujo y trazar distintas posibilidades, ya sea vectores, líneas de corriente. Acá estoy soltando partículas, o sea que serían path lines, etcétera, etcétera. Las posibilidades que tiene en ese sentido la mecánica de fluido computacional son bastante interesantes, porque me permiten visualizar de maneras muy diferentes el flujo y poder interpretarlo mucho mejor. Bien, aquí lo que vamos a ver es, vamos a discutir en detalle las distintas posibilidades de de visualizar fluidos. Habíamos hablado de líneas de corriente, habíamos hablado de líneas de trayectoria, habíamos hablado de líneas de traza, habíamos hablado de líneas de tiempo. En lo que viene las vamos a discutir más en detalle a cada una de estas, pero en esta primera introducción lo que les quiero mostrar es, son todas líneas de flujo y las distintas maneras de llamarlas que van a encontrar en la bibliografía disponible. Por ejemplo, las líneas de corriente, en inglés es streamlines; las líneas de traza, algunos autores las llaman fugaces, y en inglés sería straight lines. Lo mismo para las líneas de senda o trayectoria, path lines; líneas de fluido, materiales o de tiempo, timelines. Todas estas sirven porque de alguna manera estoy visualizando la información, como siempre hemos dicho, que está disponible acá. La veo de una u otra forma, y a veces es más conveniente una u otra manera de verla en función de las capacidades que tengo para hacer un experimento, o las posibilidades que tengo de calcularlas a partir de herramientas teóricas. Todas son herramientas adecuadas para escribir cómo va variando el campo del flujo y poder determinar campos de velocidades y visualizar el flujo. Entonces, a partir de esta visualización, puedo determinar qué propiedades físicas del fluido del flujo me muestra la visualización y cómo relacionarla con alguna otra propiedad que me interesa conocer. Y también es importante interpretar la visualización para poder cambiar un diseño o lo que fuera. Bueno, como ya les comentaba,
aquí hay ejemplos de las 4 posibles visualizaciones anteriores y fíjense que en este caso hasta las streamlines pueden llegar a trazarse experimentalmente. Lo más interesante de esto es que a veces se pueden hacer combinaciones de este tipo de visualizaciones y es posible ver, como en este caso, partículas de fluido. Entonces noten cómo es posible captar la deformación de las partículas de fluido en función de que el fluido está deformándose porque hay esfuerzos tangenciales que se producen por el campo de velocidades que tiene esta geometría. Vamos a estudiar ahora en detalle cada una de estas posibles visualizaciones de flujo y vamos a comenzar con las líneas de corriente. Entonces, las líneas de corriente son aquellas líneas tangentes a los vectores velocidad que tengo en un campo de fluido. O sea que yo voy trazando a partir de un campo de vectores, voy trazando líneas tangentes a estos vectores velocidad. Entonces, es un concepto analítico y este conjunto de líneas me va a dar el patrón de flujo. Entonces, conviene expresar la velocidad muchas veces en función del espacio, de una coordenada espacial S, no confundir con entropía, y el tiempo. Entonces, esta letra S señala la posición a partir de un cierto origen y cómo se va desarrollando esta línea a partir de un cierto punto. Entonces, las líneas de corriente hemos dicho que son útiles como indicadores de la dirección instantánea del movimiento del fluido. Si el flujo fuese estacionario, esa dirección instantánea va a tener siempre el mismo patrón de flujo, entonces podría visualizar flujo estacionario con una sola imagen. Entonces, pueden identificarse zona de recirculación, separación de flujo, ya vamos a ver algunas figuras que nos permitan ver más claramente estos conceptos. Entonces vamos a ver que las partículas, si el flujo es estacionario, se van a mover en trayectorias que coinciden con estas líneas de corriente. Vamos ahora a deducir la ecuación de la línea de corriente, que es esta que está acá. ¿Por qué puedo escribir esto? Imagínense el diferencial de S tiende a 0. La definición de línea de corriente era la que para un vector velocidad era tangente en el punto en donde está definido ese vector velocidad. Entonces, por triángulo semejante yo puedo ver que las 3 componentes de la velocidad van a estar relacionadas con las 3 componentes de la posición a través de esta ecuación. Entonces, si las componentes de velocidad son funciones del tiempo, yo podría reemplazarla en cada una de estas y poder resolver la integral y así obtener la ecuación de la línea de corriente para ese caso, para esas velocidades. Luego, lo que yo tengo es que podría demostrar esta identidad. Esta identidad de alguna manera se ve claramente en la gráfica porque por la propia definición de línea de corriente, si es tangente al vector en este punto y el vector diferencial de S es un punto en donde también es tangente en ese punto, los dos vectores son paralelos y por lo tanto el producto vectorial de estos dos vectores es igual a 0. Entonces, si el flujo es estacionario, por cada punto del espacio donde la velocidad sea finita y no nula, pasará una única línea de corriente. Si el flujo fuese no estacionario, en ese punto la velocidad cambió y la línea de corriente será otra, como vamos a ver en el ejemplo que sigue. Entonces, en el caso de movimientos no estacionarios, las líneas de corriente vamos a ver que en general son función del tiempo y por lo tanto van a cambiar. Vean este ejemplo. Si yo en el instante t tengo todos estos puntos, o sea, todas estas partículas que tienen ciertas velocidades y yo lo que quiero es visualizar el flujo a través de una línea de corriente, esa sería la corriente para el instante t0 de ese campo de velocidad. Y puedo trazar una única línea de corriente para esa situación. Si ahora, en el instante de tiempo t, que es t0 más delta t, el campo de velocidades cambia, fíjense que ahora no puedo trazar la línea de corriente que tenía antes, sino que otras serían las líneas de corriente que
debería trazar. Por lo tanto, son función del tiempo. Bueno, vamos a utilizar la condición de que el vector velocidad, cuando el delta S tiende a 0, los dos son paralelos, para ver cómo podría yo expresar por componente y poder resolver las ecuaciones diferenciales que me interesan. Hago acá el producto vectorial, veo que las tres componentes de este vector son estas que están acá, y por la definición de línea corriente tienen que ser las tres componentes igual a 0, que es lo que está escrito acá. Lo que me lleva a escribir estas tres igualdades. Entonces, en función de los datos que yo tenga, puedo integrar estas ecuaciones y poder así obtener resultados para la línea de corriente, como veremos, como les dije recién, en algunos ejemplos que haremos en las prácticas. Entonces, las velocidades pueden ser o no ser funciones del tiempo. En el caso de que sea flujo estacionario, las velocidades no son funciones del tiempo y me darán unas líneas de corriente que serán las mismas en todo momento, porque justamente no dependen del tiempo. Y si dependiesen del tiempo, para cada instante de tiempo yo tendría que volver a calcular las líneas de corriente, porque van a cambiar como lo habíamos visto en la transparencia anterior. Entonces, de alguna manera, utilizando esta definición, vemos que las líneas de corriente son impermeables y significa que no hay un flujo a través de una línea de corriente. Si yo lo que hago es trazar un conjunto de líneas de corriente a partir de una superficie, una línea que está encerrando una cierta superficie, estas líneas de corriente van a conformar lo que se llama un tubo de corriente, y vamos a ver que porque las líneas de corriente son impermeables, el tubo de corriente tiene paredes impermeables. Entonces, en el interior de un campo de flujo, solo puedo ver que dos líneas de corriente se cortan únicamente en puntos donde la dirección de la velocidad no está definida. ¿Por qué? Porque la velocidad es nula, entonces no tengo una dirección porque el vector velocidad es nulo, y eso se llama punto de remanso, por ejemplo, que es este, o este. O bien, tengo puntos singulares en donde la velocidad tiende a infinito. ¿Cuándo ocurre esto? En una fuente o sumidero. Esto sería una fuente, el sumidero sería algo igual, nada más que las flechas tienen la punta acá adentro, apuntando hacia el centro. Un torbellino, o lo que se llama un puerto. ¿Por qué digo que la velocidad es infinita acá? Porque imagínense que si esto es bidimensional y algo que no hemos definido todavía, pero que es el caudal, que se tendría que mantener constante, si yo tengo áreas de cilindros acá y cada vez voy acercándome más hacia el centro, el área del cilindro cada vez más chica, si el caudal se tiene que mantener, la velocidad cada vez más grande, y por eso la velocidad tiende a infinito. Entonces, como conclusión, las líneas de corriente no se pueden cortar en un punto, ya que esto implica la existencia de dos velocidades diferentes en ese punto, cosa que es físicamente imposible, salvo que haya singularidades como velocidad nula o velocidad infinita. Entonces, como les acabo de explicar, al poder definir líneas de corriente, puedo definir superficie de corriente y tubo de corriente, que es cuando la línea de partida del trazado de esa línea de corriente es cerrada. Esta línea es cerrada, que es donde parto para trazar todas estas líneas de corriente. Entonces, si las definí con esta ecuación, esto yo veo que una proporcionalidad que es un cierto valor diferencial de epsilon. Entonces, integrando respecto a este parámetro, podría obtener soluciones analíticas. Entonces, en resumen, a partir de la definición de líneas de corriente, puedo definir lo que es un tubo de corriente, que es un conjunto de líneas de corriente que está cerrado por partir de una línea que estaba cerrada cuando yo las tracé. Demostramos que si en la ecuación de una línea de corriente veíamos que esta era impermeable, el tubo de corriente va a ser impermeable y no va a dejar salir flujo a su exterior por las superficies laterales de ese tubo de corriente. Entonces no hay flujo en la superficie lateral del tubo de corriente. Entonces, por la definición de tubo de corriente se comporta como un conducto de pared impermeable, de espesor nulo y de sección recta infinitesimal. Y a un gran número de tubos de corriente se le llama vena fluida, y
lo que se intenta es alinear la coordenada paralela al flujo en el eje del tubo para poder decir que el flujo es unidimensional. Entonces fíjense cómo a partir de esta definición en línea corriente, uno cuando puede resolver mediante la integración de ecuaciones diferenciales un problema adentro de un sólido que está corriendo a un flujo de fluido que está fluyendo hacia abajo, en este caso, esto está hecho con CFD. Fíjense que como puedo obtener los vectores de velocidades de este campo de velocidades en cada punto, los puedo dibujar, los puedo trazar y puedo trazar líneas de corriente para, por ejemplo, analizar si hay una recirculación del flujo, por ejemplo. Acá el flujo al venir tan rápido se pega contra esta pared y tengo una zona de recirculación que a lo mejor es útil disminuir. Para eso sirve la visualización de flujo. Veremos ahora las líneas de trayectoria. Acá tienen la definición que hablar de path lines implica tratar de dibujar las trayectorias que siguen distintas partículas que en este caso están identificadas por su color cuando transcurre un cierto tiempo en donde estas partículas están inmersas en un campo fluido. Habíamos visto que esto era un concepto lagrangiano y está relacionado con que yo estoy siguiendo partículas y por lo tanto al identificarlas implicaba hablar de conceptos lagrangianos porque no estoy trabajando con un campo sino siendo partículas. Fíjense ahora que si este tiempo tendiese a cero, yo podría, si conozco el camino recorrido por la partícula y conozco el delta t de esta partícula, podría describir una velocidad representativa de este tramo en este punto y podría dibujar un vector velocidad. Lo mismo podría hacer para este tramo con estos dos tiempos medidos y ir dibujando vectores de velocidad en cada punto. Por lo tanto, si el delta t entre que yo tengo la partícula acá y la tengo acá tiende a cero y la partícula que está acá en vez de estar acá está más cerquita, voy trazando vectores de velocidades que me van a dar lugar a que yo pueda trazar streamlines. Entonces hay técnicas experimentales que me permiten hacer eso, que es seguir la trayectoria de un gran número de partículas en intervalos de tiempo muy cortos y me permiten trazar de una manera experimental streamlines, cosa que antes no se podía hacer. Esta técnica se llama PIV, que es Particle Image Velocimeter. Entonces, volviendo a la línea de trayectoria o path lines, veamos un ejemplo de lo que estaba indicando acá, como que lo que hago es una fotografía en bulbo de un gran número de partículas que me permiten identificar el campo de velocidades y por lo tanto ver estas partículas que están yendo hacia este sumidero conducido por paredes, si la pared se comporta correctamente y me permite direccionar el flujo hacia donde yo quiero o si tengo recirculaciones. En este otro ejemplo que vamos a ver acá, lo que el rayo láser genera como un plano, acá lo está generando el plano de esta nave al aterrizar en ese mismo punto, porque eyecta un montón de partículas a su entorno y me permite visualizar la vorticidad que genera los perfiles de alas, esto en su extremo, que a veces tiene importancia conocerla porque puede ser peligrosa en los casos de aeronavegación. Luego, a partir de la definición de las líneas de trayectoria, y habíamos visto que puse como ejemplo que podía conocer velocidades porque conocía distancias recorridas y tiempo transcurrido, puedo escribir las ecuaciones de esta forma y luego reemplazar la función velocidad si la conociera. Esto daría lugar a que podría integrar estas ecuaciones y luego, al integrarlas, usando la condición de nombre de la partícula y tiempo inicial para esa partícula, podría, trabajando un poco más, eliminar el tiempo y obtener una línea de trayectoria, porque lo que hago es, al eliminar el tiempo, puedo obtener una coordenada en función de otra, por ejemplo, en caso de flujo bidimensional. Se podría hacer ejemplos de esto, de hecho en la bibliografía los hay,
y si tenemos tiempo vamos a ver si podemos hacer alguno en la parte práctica.